Qué ironías del destino, ¿no, Patricio Osuna? Toda vez que fue el presidente menos beligerante de la historia de los Estados Unidos y le toca que le pase una bala por el lado de la oreja, ¿no? Y que siga de largo. Sí, la verdad, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos, ahí en el panel? Sí, la verdad que ha sucedido algo bastante inusual en los últimos tiempos, pero desgraciadamente no es tan inusual en la historia de los Estados Unidos los intentos de magnicidio o los Sí. intentos de asesinar candidatos o precandidatos. Pero sí, la verdad que últimamente, en los últimos años, no estaba sucediendo estas cosas. Creo que el último fue a George W. Bush, Bush hijo, que en un viaje que hizo a Armenia le tiraron una granada a él y al primer ministro de Armenia y, bueno, No estalló. afortunadamente no Mm. explotó, pero bueno, cuenta como atentado, por supuesto. Esa creo que fue la última vez que hubo un intento de magnicidio en Estados Unidos, pero sin embargo ahora Donald Trump ha recibido hace pocas horas un tiro por la oreja derecha le ha rozado, más otros 7 tiros que aparentemente no han impactado en su cuerpo, pero sí han matado a alguien que participaba de ese mitin, de esa comunión política, que podemos decir, entre los republicanos, para ver, bueno, para seguir sumando adeptos para su campaña. Pato, Desgraciadamente, ¿cómo sí. cómo lo ves respecto del resto del mundo, el atentado a Donald Trump? Contando con que en Francia, por ejemplo, hubo un avance de la derecha, hoy 14 de julio, Día de la Independencia, el día que cantan todos los franceses la Marsellesa, unidos en paz y amor, y que de repente están un poco desunidos en cuanto a lo político. Por ejemplo, ¿no? Un Claro. líder mundial como es Emmanuel Macron y Jean-Marie Le Pen, quien logró repuntar en las elecciones. Y por otro lado, digo, lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Con un Vladimir Putin amenazante, con un Zelensky que es desafiante, con un montón de problemas geopolíticos que se van sumando. Bueno, sí, ahí hay que hacer un apartado justamente porque sí es verdad que hay un avance de la ultraderecha o de los extremos derecha en el mundo, pero no todos los extremistas o los ultraderechas son iguales, no todas las corrientes de ultraderecha son iguales. Por ejemplo, están los nacionalistas y los que no son nacionalistas. Entonces hay que ver bien cuál y además en qué posición geográfica están, porque por ejemplo los de ultraderecha de Francia no van a ser iguales o no van a tener los mismos objetivos y necesidades que los de ultraderecha de los Estados Unidos. Por ejemplo, Donald Trump, si bien tiene seguidores muy radicalizados, son muy diferentes a los que puedan llegar a ser los de Francia, por ejemplo, o los de Inglaterra. Ahora, estamos pensando que tenemos unas elecciones en los Estados Unidos en breve, el 5 de noviembre, de hecho en mi cumpleaños va a ser justo las elecciones de los Estados Unidos y obviamente, como estaban diciendo al principio, tenemos a un Biden que se lo encuentra, al menos mediáticamente, desorientado, que no encuentra su lugar, que parece que está siempre que no parece estar hábil para una próxima presidencia, porque si terminara siendo electo va a tener 82 años. Donald Trump tendría 78 años si es electo en el momento de su reelección. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero este atentado, más que perjudicarlo, mediáticamente lo va a terminar apoyando a Trump. Esto lo va a terminar Como pasó ayudando con porque van Bolsonaro. a decir, ni a tiros lo pueden bajar. Por un lado tenemos a un presidente que no sabe dónde está, que está más cerca del asilo, porque ya sabemos que muchas veces están con estas cuestiones, ¿no? Son muy punzantes en las opiniones, en los canales, en los medios de los Estados Unidos. Y tenemos por el otro lado a un Trump que, después de una balacera, termina fortalecido. Esto es algo que casi inclina la cancha para el lado de los republicanos, ¿no? Que ya, si antes ya no había dudas que era el candidato de los republicanos, en este momento yo creo que ya no hay ninguna duda, ya será el candidato y probablemente sea reelecto. Así también como se pensaba ya antes de este atentado, ya muchos en Europa estaban pensando que iba a ser el presidente que iba a ser elegido en las elecciones de los Estados Unidos y ya se estaban preparando porque en Europa viven mucho la guerra de Ucrania de un sentimiento de cercanía. Hay un gran temor por la expansión rusa y sobre Ucrania y sobre Europa. Entonces, como están con mucho miedo por esto,
también la presencia de Trump sería un gran cambio en las políticas de Estados Unidos sobre Ucrania y sobre Europa, que justamente no les sería tan no los favorecería tanto a Europa, porque la Estados Unidos que piensa Trump es muy diferente a la que piensa Biden y los mismos demócratas. Donald Trump piensa un Estados Unidos hacia adentro, es muy proteccionista, es una derecha muy proteccionista, de baja de impuestos, de baja de las tasas. Entonces intenta proteger la industria de los Estados Unidos y piensa atacar como principal objetivo la economía china. Ucrania, Europa, para Donald Trump, para el sistema de Donald Trump, es un gasto. Las Naciones Unidas, Estados Unidos es el principal aportador del Fondo Monetario y de todas sus agencias que tiene. Para los Estados Unidos de Trump es un gasto. Entonces siempre está presionando a todos sus socios comerciales y militares que pongan más plata en todos los objetivos que se han puesto, porque Estados Unidos en este momento está bancando a todo el mundo occidental con su pujante economía. Sí. Pero claro, Ahora, tenemos Pato, del otro pará. lado a una China Mateo, ¿qué análisis podemos hacer de Latinoamérica en donde predominan los países con presidentes socialdemócratas, en donde se habla de izquierdas, pero para mí son socialdemócratas, y en donde hay muy pocos presidentes que viren para el lado de la derecha, como el caso de República Dominicana, el caso de Bukele, El Salvador. Bukele en El Salvador, el caso de Milei en la Argentina? Bueno, hay un tema interesante que tiene que ver con Lula. Lula me parece que es el presidente latinoamericano que más va a seguir de cerca la elección en Estados Unidos y que más lo va a impactar, porque pensemos que Bolsonaro es un claro aliado de Milei y que Lula jugó fuerte por Biden y que en ese sentido, desde lo económico, digamos, del apoyo financiero, de hecho se dice que hasta Trump, y es la esperanza de seguir de Milei, puede usar a la Argentina como un modo de enfrentarse, digamos, como de tener a Argentina como aliado para enfrentarse a Lula como interés final. Entonces, fundamentalmente el Lula en Petro, un presidente como Colombia que siempre tiene una cooperación militar histórica con Estados Unidos, que Petro ha cuestionado siendo opositor, pero que hasta ahora no ha podido derribar, bueno, no va a ser menor si Trump está en la Casa Blanca o no. Pero además, Patricio, yo quiero preguntarte algo. ¿Esta situación puede hacer que el Partido Demócrata se replantee la idea de que Biden sea su candidato? Porque ya en la semana había habido rumores, Biden tuvo que hacer una conferencia hasta para desmentirlo. Y digo, ahora con un Trump más fortalecido todavía por un hecho fortuito, que no es político, pero que es innegable, lo va a mostrar todavía, va a acentuar más las diferencias entre uno y otro. con seguridad las diferencias se van a acentuar, pero dudo que Joe Biden quiera bajarse de la candidatura. Ya estableció que no lo iba a hacer y muy probablemente no quiera, por más que sepa que está todo perdido o que aparente está todo perdido, ¿no? Todavía estamos en las primeras horas después del atentado a Trump, pero todo indica que esto subirá aún más su popularidad. ¿La Entonces, de Biden? de Biden, no, No, de de Donald Trump. Trump. De Donald Claro. Trump. Entonces Biden probablemente no se quiera Y bajar. Biden se debilita todos los días con cada uno de los furcios, las metidas de pata. Se esta cosa debilita de... solo Biden. Además que también hay una campaña mediática muy fuerte de resaltar todos sus fallidos. Y esto sucede desde hace varios años, ya no es solo de la campaña electoral. Pero eso en todas las Pero, campañas presidenciales. ¿Vos te acordás en Ecuador, en una época que tuvieron un presidente no vidente y que le llevaban a claro, firmar decretos que ni siquiera veía y que no estaban en braille bueno, y decían que ahí se convulsionó la economía de Ecuador? bueno, vos fijate. También tenemos nombres demócratas que están en la lista de posibles reemplazos, como Kamala Harris, que es la vicepresidenta, o Que no le dan los el números. gobernador de California. Ese es otro personaje que podría tomar las riendas, son los nombres más populares del Partido Demócrata. Pero si Joe Biden no da el brazo a torcer, seguirá él en la campaña y bueno, morirá en la suya. Pero claro, estaría casi regalando una presidencia, un nuevo mandato a los republicanos. En cuanto a la región de Latinoamérica, sí hemos sufrido
atentados, a magnicidio, intentos de magnicidio, bueno, por supuesto el atentado a Cristina Kirchner el año pasado, o Años también atrás el estaba vicepresidente de Paraguay, que fue acribillado a balazos en la puerta de su también, casa. Y un presidente de México, Colicio, si no me equivoco, fue asesinado en plena campaña. En Y plena el campaña, último candidato en Ecuador. En Ecuador hubo un candidato asesinado, Nicolás Maduro hace unos años sufrió varios atentados, Bueno, pero en también lo Venezuela los meten tenemos preso directamente los de la oposición y listo. por O las sea, ahí no hace dudas, falta eso es otra cosa. asesinarlos. Claro. Bueno, tenemos a Robert Fico en Eslovaquia. Hace pocas semanas estuvimos diciendo en la pantalla de Crónica, contando que había sido, bueno, cómo había sido el intento de magnicidio, al final no se logró, el primer ministro, perdón, de Eslovaquia, que fue, bueno, lo apuñalaron y trataron de matarlo a tiros también. Bueno, también fue abatido el tirador. Pero tenemos bueno, también en Japón, Shinzo Sí. Abe, Shinzo Abe. hace 2 años fue asesinado, que si bien no estaba cumpliendo ningún cargo en ese momento, pero estaba intentando otra vez, estaba en un mitin igual que Donald Trump en este momento, y también fue asesinado con un arma casera. Así que tenemos Sí, sí, en últimamente África, en algunos están países africanos sucediendo. también hay antecedentes singulares Sí, de magnicidios. Miren, a ver qué les así es. sugiere esto. ¿Qué le sugiere este tuit de Mauricio Macri? ¿Qué dice? Muy conmovido de que mi amigo Donald Trump haya sido atacado de esta manera y que su vida haya estado en peligro. Afortunadamente está vivo y salvo. Comparto el estupor que todos sentimos ante esta locura. Bueno, siempre, digamos, Macri habló de su amistad con Trump. De hecho, se habla de una vieja jugada de golf en la cual, aún antes de ser presidente, Macri, gracias a los vínculos con Franco, se conocían. Pero bueno, en ese sentido, me parece más un mensaje, digamos, humano de solidaridad, Sí, ¿no? que otra cosa. Le da más bola a Eh, Milei que a Macri. Y sí, políticamente sí. Sí, políticamente eso le es da cierto. mucho más... Aunque a Macri le dio el préstamo más alto, digamos, no se lo dio Trump, pero le autorizó el préstamo más alto de la historia del Fondo Monetario. En ese sentido también puede decir que a Milei por ahora le dio, no está en el gobierno Trump, pero le da más promesas, más gestos que hechos. Tiene gestos Pero todo el bueno. tiempo, de elogios y todo. Y es más, él fue Trump el que dijo, mi amigo Javier Milei. Fue al Sí, sí. revés. Acá es un expresidente que habla de su amigo Donald Trump. No, y además esto que te marcaba antes, todos los análisis muestran que la presunción es que está esperando con fuerza Trump llegar a la Casa Blanca y, digamos, usar a la Argentina como una forma de confrontar contra el Brasil de Lula. Lula va a tener mandato hasta el 1 de enero del 2027, o 26, ¿no, Patricio? Entonces, digo, en ese Sí, sentido, no, así es. 27. Entonces, en ese sentido, lo va a tener mucho tiempo de convivencia con Milei por el otro lado, entonces no es de esperar que use para polarizar Trump lo que hace Argentina contra lo que no hace Brasil. Así que en ese sentido, si llega a llegar a la Casa Blanca, puede ser un aliado táctico el gobierno argentino. Mateo, ¿te quedás con nosotros un ratito Sí, más? por supuesto. Patricio Zuna, perdón que te interrumpimos el descanso, necesitábamos saber tu perspectiva de lo que había pasado. Hoy los diarios de todo el mundo titulan este tema como de demasiada relevancia, inclusive algunos de los diarios me parece que le dan un lugar preponderante porque tiene que ver con el futuro de todo el mundo en definitiva, ¿no? Gracias por tu participación. Así es. No, gracias a ustedes, chicos. Saludos a todos.